Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que pudieron llegarse y a los que están del otro lado. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra clase en la penúltima de ellas, la cual vamos a dedicar a poner en evidencia, hacer un recuento de cuánto ha venido cambiando nuestra normativa electoral en todo este tiempo. El recuento va a principiar desde el año 95, que como ya hemos señalado, fue el año en que se aprobó la Ley Orgánica de la Justicia Electoral, la Ley 635, la ley que reglamenta, que dispone cuáles son los órganos que la componen, qué funciones tienen estos órganos, la parte procesal, cómo se litiga ante la justicia electoral. Esa ley clave tuvo modificaciones, algunas que vamos a pasar revista acá. Y también el código electoral, que es la normativa, como ya les mencioné, que más ha cambiado, sino es la que más ha sufrido alteraciones, debe estar entre las primeras. Así que bueno, les deseo feliz aprendizaje. Comenzamos entonces viendo a la ley 635. Siempre hacemos nuestra posición de modo cronológico. Entonces, quiero principiar por la ley 635, que como ya les mencioné, es la ley que fue sancionada en agosto ese año, del año 95, y desde ese tiempo hasta esta parte solamente tuvo 3 modificaciones, que son las que están viéndose ahí. Ya en el año 95, en ese mismo año que fue sancionada esta ley, sancionada y promulgada, porque ya lo saben los abogados, una ley para que tenga vigencia tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo, no puede ser, no puede adquirir vigencia sino hasta que es promulgada. Bueno, fue promulgada en el 95, en agosto del 95, y ya ese año se requirió un ajuste y una modificación que significó lo que estableció la ley 744 del 95, ese mismo año como estamos refiriendo. Después tuvimos otra modificación en el año 98 y otra en el 2021. Vamos a brevemente ocuparnos de cada una de ellas. La primera tiene que ver con la creación de juzgados electorales en cuanto al establecimiento de dónde la sede del juzgado electoral de la capital es lo que se cambió, y lo que tiene que ver con el juzgado electoral de Concepción y Boquerón, que se cambió la sede. Por alguna razón no fue una cuestión muy pensada, entonces se vieron obligados a modificar lo que tiene que ver con la sede de los juzgados. Artículo 17, que hemos hablado ya cuando explicamos la ley 635, eh, establecía dónde van a tener su sede los diferentes juzgados electorales bajo la regla general de que habrá un juzgado por cada capital departamental. Bueno, entonces estamos diciendo ahí, acá voy a leer mejor, habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental. Ahí se cambió una frase. Y después abajo también se cambió que la sede del juzgado de Alto Paraguay y Concepción, que en un comienzo estaba dicho que iba a ser en Villa Ayes, y eso después se cambió a Ciudad de Benjamín Acebal. Por una cuestión eh, que tiene que ver con la parte administrativa, posiblemente haya sido el objeto de esta modificación. La verdad que no encontré documentos que expliquen por qué se modificó ya prematuramente en esta parte la ley 635. Lo mismo del artículo 21, que tiene que ver con las fiscalías que tienen la misma competencia territorial. Se cambió de Villa Ayes a Benjamín Acebal. Bueno, esa fue entonces la primera modificación, una modificación no muy relevante, casi pasa desapercibido por el poco efecto práctico que tiene. Bueno, en realidad
no tuvo mucho efecto práctico porque ya antes de que comience a ser asimilada esta ley ya estaba siendo modificada. La segunda modificación de la ley 635 ocurrió en el año 98, que fue para crear el Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Aquí hay que precisar que el órgano electoral el órgano administrativo que se encargaba de manejar el registro electoral, solamente hablaba, heredando un poco la tradición que existía de las leyes anteriores, heredaba eh, como cabezas de ese órgano al director y al vicedirector, que hoy en día continúan siendo las figuras más preponderantes, ¿verdad? Pero en ese año se creyó conveniente a los efectos de que haya un pluripartidismo más presente y posiblemente por influencia, por petición de las terceras y cuartas fuerzas partidarias, de los terceros y cuartos partidos, es que se creó un consejo como órgano consultivo de la dirección del registro electoral. La ley original dice que la dirección estará compuesta por un director y un vicedirector, propuesto por los partidos políticos con más representación parlamentaria y que son designados por el TSJE. Esa era la redacción original, copiando un poco lo que decía ya el Código del 90. En el año 98, entonces, se creyó conveniente crear un órgano colegiado consultivo que esté compuesto también por representantes de otras fuerzas partidarias que tengan representación en ambas cámaras del Congreso. Y si bien se aprobó en el año 98, esta ley no fue operativo, esto sino hasta el año 2013 por ahí. O sea, mucho tiempo estuvo parada sin darse cumplimiento a esta ley. Y finalmente, la última modificación que experimentó la ley 635 es hace más poco tiempo, en el año 2021, a los efectos de introducir dentro de las funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral el artículo 6º, que es el artículo más largo de toda la ley, porque tiene casi todas las letras del abecedario como funciones del TSJE. Entre funciones administrativas, sí, pasa más, inclusive pasa más allá de la Z. Pasa más de la Z todas las funciones y se le agrega una más, que es la de percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral. Esa atribución se le introduce, no es que se hace un nuevo inciso, sino se introduce dentro del inciso R. El inciso R, que en un comienzo decía solamente administrar, como función del TSJE, administrar los fondos asignados a la justicia electoral en el presupuesto general de la Nación. A eso se le agrega por esta ley 6858 percibir las multas por las faltas electorales. ¿Por qué pasa esto? Y ocurre que si uno miraba bien, estaba reconocida la facultad de la justicia electoral de cobrar multas. Estaba reconocida a ciertas conductas como pasible de recibir como sanción la multa, que eran las faltas. Sobre todo la más importante de todas las faltas, la de dejar de votar teniendo derecho a hacerlo, no estando exceptuada por ninguna causal de excusación. Todo esto estaba, pero no estaba expresamente, por lo menos, no estaba establecido qué órgano percibe las multas. Entonces, para salvar ¿cómo? Sí, para salvar esa omisión, que yo honestamente enseguida les voy a comentar mi posición, pero estaba visto esto como una omisión. ¿Quién cobra las multas? Y bueno, se le asignó al TSJE. A mi juicio, muy mío, muy particular, desacertadamente esto, porque está reconocido que quien juzga las faltas son los juzgados electorales. Y creo nomás yo, si vos le das atribución a un órgano para juzgar las faltas y para imponer la sanción,
¿Por qué no tendría también la atribución al juzgado electoral para cobrar eso? Por supuesto que rodeado eso de todas las garantías, o disponer por lo menos una ventanilla administrativa donde se cobre este dinero, pero creo yo que si es el juzgado electoral el órgano facultado para juzgar si alguien cometió una falta e imponerle como sanción una multa, ¿por qué no? No podría cobrar, digo yo. Bueno, como sea, esta fue la última, hasta el momento, fue la última modificación que sufrió el código, no, perdón, la ley 635. Vamos ahora al código electoral que frente a esto que estamos viendo en una pantalla entran las tres únicas modificaciones de la ley 635. Vamos a ver con mucha paciencia y detenidamente, para eso dedicamos una clase a esto, todas las modificaciones que se le hicieron al código electoral, que vaya que sí son muchas. Bueno, ahí estamos. Primeramente, igual que la ley 635, la primera modificación que se le hizo al código electoral ya fue en el mismo año que fue sancionado. ¿Para qué? Para establecer para cambiar lo que decía la redacción original, que se tenía que votar e inscribirse con la cédula vigente. Eso decía la original, la redacción del 96. Así salió la ley. Y ya prontamente los políticos se dieron cuenta de que, bueno, esto era muy pretencioso para la realidad paraguaya en ese año, cuando mucha gente ni siquiera tenía la primera cédula. A partir de ahí, la justicia electoral apoyó masivas campañas de cedulación para tratar un poco de paliar esta insuficiencia que era la realidad de nuestro país. Gente que no tenía cédula, nunca, que ya tenía a lo mejor sobrada edad para estar munido de los documentos y sin embargo no tenía. Sí. Sí. Y se anotaba después de mucho tiempo de haber nacido. Y tanto es así que se tenía un registro de la edad de la persona muy, a lo mejor desajustado con la realidad. Era esa el contexto de nuestro país y que hasta ahora persiste. A pesar de las masivas campañas que viene encarando la justicia electoral, ustedes saben que hay gente acá que va a las comunidades indígenas, está en permanente contacto con los líderes, tratando de que ni bien llegue al mundo, alguien ya tenga su cédula. Bueno, como sea, la primera modificación, entonces, poner que se puede votar y que se puede inscribir con la cédula vencida. ¿No? No. Bueno, segunda modificación en el año 2001, perdón, que era en vísperas de las elecciones municipales de ese año. Se introdujeron dos muy importantes modificaciones. La ley 1825 incorporó las urnas electrónicas. Varios de ustedes recordarán las urnas electrónicas, que no son iguales a las máquinas de votación. Las urnas electrónicas eran dispositivos tecnológicos que facilitaban el acto de votar, pero de una manera diferente a la actual. La primera gran diferencia es que almacenaban en su interior estas urnas electrónicas el voto y directamente de esa máquina, de esa terminal, ya emitían el mensaje a un centro de cómputos y omitía uno de los pasos más importantes del proceso electoral, como es el escrutinio público y fiscalizado, así como ordena la Constitución. Eso no se hacía con esta urna electrónica, posiblemente, y era una grave falencia eso. Así que bueno, esto por supuesto después fue cambiado. La ley 1830 fija el periodo de mandato de autoridades partidarias, introduce periodos electorales nacional y electoral. Antes la redacción original del artículo 153 no distinguía periodo nacional y periodo municipal. Periodo nacional, elecciones de presidente de la República, vicepresidente, miembro del Congreso y autoridades departamentales.
periodo municipal, intendente y junta municipal. Eso no estaba distinguido y se introdujo esa distinción que si ustedes ahora toman el código electoral, miran el artículo 153, van a encontrar distinguido periodo nacional y periodo municipal de elección. Eso no es original de la redacción original, eso fue introducido por esta ley en el año 2001. Año 2002, más modificaciones, ley 1890, establece como la prerrogativa del TSJE fijar la convocatoria de los partidos políticos. Ocurre que, y cambió también el plazo de convocatoria mínima, que antes era con un mínimo de 6 meses se tenía que hacer la convocatoria, eso se amplió a 8 meses, para tratar un poco de dar más tiempo. Por esto que señalamos ya en otras ocasiones, los procesos electorales iban adquiriendo más complejidad con el tiempo y era necesario disponer de más tiempo para organizar y para que tengan una amplia divulgación las fases de estas etapas electorales. Bueno, y la prerrogativa del TSJE se introdujo en esta ley de que sea él en ese acto de la convocatoria de fijar a los partidos su fecha de elecciones internas. Recordarán varios de ustedes que, por ejemplo, la convocatoria para las elecciones generales de 2003 era el TSJE que le fijaba elecciones, sacaba convocatoria, sacaba el llamado a elecciones, en ese mismo documento ya fijaba ANR iba a hacer sus elecciones internas en esta fecha, PLRA en esta fecha, Partido Encuentro Nacional en esta fecha, Partido Patria Querida, así. Antes era así, las elecciones se hacían en distintas fechas y fue con esta ley la que se introdujo la facultad del TSJE de fijar las elecciones de los partidos, de las organizaciones políticas. Porque ya sabemos, el partido político que se precie de ser democrático tiene que hacer elecciones internas. Para que haya democracia, para que se pueda decir que el candidato del partido y la autoridad del partido, el presidente del partido, fue electo por sus afiliados. Varios dirán, y ya en un comienzo esto fue así, después fue diluyéndose esa idea, de que esto significaba una injusta intromisión de la autoridad electoral en los partidos, que tienen autonomía reconocida por el Código Electoral. Y es cierta esa autonomía, pero también es muy cierto que el TSJE organiza las elecciones en todo el país y de alguna manera contribuye grandemente a las elecciones internas también. De manera que tiene que coordinar muchos esfuerzos que a lo mejor eran difíciles de que se hagan con autoridades que tengan autonomía en la fijación de las fechas y por ahí posiblemente los plazos no iban a calzar ahí. Así que a mi juicio fue una saludable decisión, modificación, que se deje esa atribución en la autoridad electoral al momento de la convocatoria. De manera que todos los plazos estén calculados en un único documento. Y no eran sino los partidos, los tribunales electorales partidarios que ajustaban su calendario, porque sí seguían teniendo un calendario propio cada partido político, pero ajustaban al calendario de la justicia electoral. Exacto, claro. Significaba un mayor orden y coordinación que vino siendo así hasta el año 2013. Modificación de ese mismo año todavía, 1975 se cambió el periodo de inscripciones y quedó del 1 de marzo al 30 de octubre de cada año. Bueno, y después tenemos la modificación del año 2003, algo relativo a los diseños de las boletas de votación, una modificación de no mucha trascendencia, lo mencionamos solamente por ser exhaustivos. Modificación del año 2005, ley 2783, modifica el artículo 130 para extender el plazo de inscripción del 1 de marzo al 31 de diciembre de cada año. Recuerdan que recién dijimos que era hasta el 30 de octubre, se extendió hasta el 31 de diciembre. Se amplió más el periodo de inscripción.
Bueno, estas son las primeras, se dan cuenta, casi cada año había una modificación. Estamos viendo las primeras de las varias que hubo. Bueno, muy bien. Estoy viendo que la gente está entrando. Bueno, seguimos. Vamos con las modificaciones subsiguientes al año 2005. A ver. Bueno, 2007. Una modificación de relevancia, la ley 3212, que no modifica, sino que amplía, una de las pocas leyes que solamente amplía, no cambia nada. ¿Para qué? Para introducir la figura de las concertaciones electorales. Esa chance, siempre propia de los partidos pequeños, de poder asegurar una posibilidad de que puedan competir con igualdad de condiciones frente a los grandes partidos, dándole la posibilidad de unirse a otros partidos. En este caso, las alianzas ya estaban establecidas en el Código Electoral, ya mencionamos eso. ¿Y qué se diferencia la alianza de la concertación? Que la concertación, entre varias cosas, la concertación, la distinción más importante, permite no solamente la unión de partidos reconocidos, sino también de movimientos. Los movimientos, que ustedes ya lo saben, son mecanismos de participación con alguna facilidad más que la constitución de los partidos, pero que tienen una duración transitoria. Se constituyen en víspera de un comicio electoral y termina el comicio, termina el proceso electoral y deben desaparecer. Bueno, dado que la alianza solamente permitía la unión entre partidos políticos reconocidos, dejando por fuera a los movimientos, la concertación sí ya introdujo esa posibilidad y es una ley que está hasta ahora vigente, la concertación. Tiene también algunas diferencias sutiles, sobre todo a la hora de presentar candidatos, en donde se eligen los candidatos. La concertación, si es que elige candidatos, puede durar más que el proceso, más allá del proceso electoral para el cual se formó, toda vez que elige candidatos. En el caso de la alianza no es así. La alianza, al igual que el movimiento político, tiene que desaparecer una vez que termine el comicio para el cual se formó. Bueno, en el año 2007 también se estableció como una candidatura a ser elegida la de parlamentario del Mercosur, que durante algún tiempo estuvo vigente. La ley 3966 dispuso eso y se agregó a todos los artículos del código en donde se habla de candidaturas pluripersonales, elecciones de los senadores, diputados, miembros de la Junta Departamentales, a todo eso se le agregaba parlamentario al Mercosur. Por ejemplo, artículo 258 de que habla que las candidaturas para senadores, diputados, juntas departamentales, juntas municipales y también parlamentarios del Mercosur se realizan por el sistema proporcional empleando el método DONT. Eso, por ejemplo, ahí se agrega parlamentario del Mercosur. Esa era la única modificación, pero sí fue trascendente en el sentido de que se introdujo una candidatura más que debía ser votada, una papeleta más. Cuando eso se votaban papeletas, esta candidatura significó confeccionar una papeleta más. Modificaciones del año 2009, una sola ley que era para modificar el artículo 4 en el sentido de que se habilitaba a mesas de inscripción de electores, de inscripción al registro cívico permanente en las instituciones educativas. En la inteligencia de que, bueno, no es sino ahí en donde están los jóvenes que están ya por cumplir 18 años, entonces de manera a incentivar un poco más que la gente se inscriba. Estamos en el año 2009, todavía la inscripción era no automática, entonces instalando mesas de inscripción en los predios de los colegios, se facilitaba que los estudiantes que estaban ya en último año se inscriban en el RCP. Modificación del año 2011, se introdujo otra vez la ley 4260, un agregado al artículo 195 que establece cuáles son las prohibiciones en la mesa de votación, y se introdujo la prohibición de ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares.
cámara fotográfica, filmadoras, cualquier aparato que reproduzca imagen. Todo eso a los efectos de desalentar un poco una práctica, una corruptela presente hasta hoy día, de fotografiar el voto de manera sí, de manera a demostrar la lealtad o el cumplimiento de alguna orden o de algún pedido. Es una disposición, hay que hacerlo, hay que ser claro, esta es una modificación que está vigente. O sea, es de cumplimiento obligatorio por el miembro de mesa. Sigo siendo más enfático. El miembro de mesa tiene que cumplir esto. Tiene que decirle, porque es una ley vigente, tiene que decirle al elector, si vas a entrar al cuarto de votación, acá déjame tu celular. Si se cumple o no se cumple, no sé. Yo no pude salir a votar en las dos últimas elecciones, pero es una ley vigente. Un biombo, ¿sí? Sí, un recinto, una casilla de votación se llama. Mal llamado cuarto oscuro. Es un término que viene de la legislación argentina. Y posiblemente del año, estamos hablando de las leyes del 1912, la ley Sáenz Peña ya se habla de cuarto oscuro. Vimos acá la ley Sáenz Peña y seguramente en 1912 sí habrá sido un recinto reservado, toda una pieza aparte, posiblemente oscura, en donde sí había más intimidad. Hoy día, por cuestiones de tiempo, de espacio, y también de practicidad, porque realmente no se necesita toda una pieza para que uno seleccione en un rápido tiempo. Y más todavía si una máquina que facilita toda la operación. Es el problema. A veces es difícil cumplir eso. A veces es difícil cumplir. Pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, referéndum de 2011. Tenemos que hacer la aclaración de que nosotros estamos haciendo un recuento de las veces que fue modificado el código electoral para los que están ingresando. Y me dirán ustedes, pero el referéndum no es el código electoral. Es cierto, no se modificó en esta ocasión el código electoral, o sea, a través de este instrumento no se modificó el código electoral, se modificó la Constitución Nacional. Artículo 120 de la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para tomar una decisión también relevante sobre materia electoral, que fue la posibilidad de hacerle electores a los compatriotas residentes fuera del país. Hasta antes de este referéndum, el texto del artículo 120 constitucional se limitaba a establecer que son paraguayos, son electores, perdón, los paraguayos ciudadanos mayores de 18 años que están inscritos en el registro en el RCP. Radicados en el país, creo que decía. Bueno, eso dejaba por fuera a la gente que vivía en el exterior y constituía eso una situación de desigualdad, de discriminación, de gente que se tuvo que ir a trabajar, no pueda sufragar. Así que en consonancia con el movimiento internacional que ya discurría en todo el mundo, fuera del cual son pocos ya los países que no cuentan con esto. El Paraguay se inscribió definitivamente entonces en el concierto de las naciones que admite el voto en el extranjero en este año 2011. Ahí vemos la foto de la boleta de votación que se usó ese año. Pueden ver inclusive que está el antiguo logo de la justicia electoral ahí. Y están las dos opciones que son propias del referéndum, sí y no. Ahí está inclusive el proyecto de lo que tenía que decir el artículo 120. Dice, está la pregunta que se tiene que responder con sí o con no. Y dice, ¿está de acuerdo con la enmienda del artículo 120 de la Constitución Nacional de manera que los paraguayos residentes en el exterior puedan ser electores? Bien clara la pregunta. Y abajo decía, el texto aprobado por el Congreso con la enmienda va a decir así. Y te dice cómo iba a decir. Son también electores los paraguayos radicados fuera del país. Algo así creo que es el texto que se introdujo. Y bueno, merced a este cambio de la Constitución, 9 de octubre de 2011, pudieron hacerse electores los residentes fuera del país y ya votaron para las elecciones generales de 2013.
La justicia electoral prontamente tuvo que ajustar su normativa y su logística para poder recibir el voto de los compatriotas residentes fuera del país. Bien, entonces quiero poner el resalto, año 2011, entonces clave para la historia de nuestro sistema electoral. ¿Por qué? La primera vez que se pone en marcha un mecanismo de democracia semidirecta en la era democrática paraguaya. Primera cuestión de relevancia electoral. Segunda cuestión, se cambió la constitución en el sentido de hacer electores a los residentes en el exterior. Vaya que es digno esto de mencionarse y por eso lo introduje en este recuento que estamos haciendo. Bien, avanzamos. Vamos al año 2011, creo. 2012. Muy importante también este año porque fíjense que son 4 modificaciones de gran importancia que se dieron ese año. Vamos por la primera, autorización del pasaporte como documento válido, que es una derivación de haber reconocido el voto en el exterior. Por esta ley, ley 48012 de ese año, se permitió, para facilitar todavía más la votación a los residentes fuera del país, que puedan ellos inscribirse si es que no contaban con cédula de identidad con su pasaporte. Eso fue introducido a través de esta ley y de alguna manera facilitaba los procesos de inscripción en el padrón, lo que de ahí en más se llamaría el registro cívico de ciudadanos residentes en el exterior. Otra ley muy importante que fue la inscripción automática, la ley 4559 de ese año que dispuso que a partir de ahí basta que el ciudadano esté figurando en el registro civil como que alcanza 18 años y eso basta ya para que salte de ahí al al registro cívico permanente. Voy a ser más preciso. Antes, lo que son ya gente grande sabe de que antes las inscripciones se realizaban de manera no automática, es decir, en otras palabras, presencial. El interesado que deseaba votar tenía que irse con su cédula, con su certificado de residencia e inscribirse personalmente en las oficinas distritales. Esta carga cambió con esta ley porque ya directamente aquel que figuraba como alcanzando 18 años en el registro civil de las personas, ya eso suponía pasar automáticamente al registro cívico permanente. Y bueno, claro, se dejó salvada la posibilidad de que la persona que no tenga un domicilio conocido, se le dejaba en una situación condicional con cargo de que ese ciudadano en algún momento vaya y regularice su domicilio, porque ustedes saben muy bien, el domicilio es clave para establecer dónde vota una persona. Así que importante dato es siempre que el domicilio esté actualizado. Ese año también, en materia electoral, se intentó establecer el desbloqueo de listas, las famosas listas sábana, como se llaman coloquialmente, o sea, dejar de lado las listas sábanas. Y ya hubo un primer intento con la ley 4584 de ese año, que fue el primer desbloqueo. Una primera ley que desbloqueó, pero no desbloqueó todo había sido. O sea, era una ley que tenía falencias. Y tanto es así que nunca se puso en práctica, hasta que fue derogada. O sea, fue puesta en práctica ante la impracticabilidad de sus disposiciones, se dejó en suspenso por una elección municipal, por una elección general, hasta que finalmente se la derogó. Bueno, muchos se olvidan de esta, pero fue el primer intento de desbloqueo, año 2012. Año 2012 también tuvimos la primera ley de financiamiento político, una ley que vino a suplir varias carencias que tenía el texto de la ley electoral en esta materia. ¿Sí? ¿Qué me dijiste? Bueno, la famosa ley 4743 del año 2012, que es la primera ley y que no está derogada. Está a lo mejor ampliada o está modificada en algunos artículos, pero
tiene vigencia todavía. Bueno, define, por ejemplo, lo que es actividad financiera, le da, y esto es muy importante, le da al aporte estatal un destino, que era una falencia muy importante. ¿Por qué? Porque toda partida presupuestaria, todo fondo estatal tiene que tener, en la ley tiene que tener establecido un destino, y el aporte estatal no tenía. O sea, expresamente por lo menos no tenía. Se decía que el aporte es para el sostenimiento del partido, pero a lo mejor esta vaga expresión no bastaba. Entonces la ley 47-43 viene a suplir esa falencia y estableció que el aporte se va a gastar en capacitación para los afiliados, en campaña de capacitación, en actividades culturales, una serie de cuestiones que establece como ampliatoria esta ley 47-43. ¿Cómo se hacía antes de esta ley el financiamiento para los partidos políticos? ¿De forma particular? No, a ver, ¿antes de qué ley? Antes de esta ley, porque después esta ley vino a estar muy bien claro Sí, para que... pero ya estaba el aporte estatal. ¿De dónde salía ese financiamiento? Y está el aporte del partido, el aporte del afiliado siempre estuvo vigente. Y ya la ley, el texto de la ley del Código Electoral del 96, del 90 inclusive, ya establecía el aporte estatal. Ya estaba eso. Solo que no estaba reglamentando algunas cosas, pero ya está. La obligación del Estado de contribuir al sostenimiento del Estado, al sostenimiento del partido, perdón. Eso ya, sí. Más cuestiones que hacían a la operatividad se introdujeron. Ley 45-59, que es este ya mencionamos, el registro cívico permanente, sí. Acá está un poquito más desgranado, ¿verdad? Sí, ya mencionamos esto. Acá nomás agregamos, ¿verdad? Ya está un flyer de la época que incentivaba a los jóvenes a inscribirse. Y ahí está un poco más desgranado algunas disposiciones muy importantes que tenía. Por ejemplo, el caso de la gente que no declaró ningún domicilio, de manera condicional se le ingresa, esperando que el interesado o interesada después comparezca a regularizar esa situación. Ya lo mencionamos. Y bueno, este ya no merece más tiempo de tenerlo. Bueno, acá está también el desbloqueo, ya hablamos. Y la primera ley de financiamiento un poco más detallado también lo que acabamos de señalar. Va a ser un poco reiterativo que ingresen esto porque ya he señalado lo medular, que es definición de actividad financiera, el agregado al destino de los aportes. También se introdujeron algunas modificaciones en el subsidio. Se estableció de que solamente ya se va a cobrar por cada voto recibido, no por cargo. Antes se cobraba por voto y por cargo el subsidio. Se quitó el cargo. Y sobre todo también se le asigna un tipo penal al administrador de campaña, el que infringe la conducta del administrador de campaña. Ocurre que la redacción original del Código Electoral habla del delito de peculado. Y el peculado es una figura penal que desapareció de nuestra ley penal cuando se modificó el Código Penal, que fue después del Código Electoral. Nuestro Código Electoral es del 96, dijimos. La modificación a la ley penal fue en el año siguiente. Esa modificación significó desregular el peculado. Desapareció como delito. Entonces, durante mucho tiempo, el administrador que manejaba plata de la gente y del Estado, también el administrador de la campaña, no tenía un tipo penal con el cual se le podía castigar si manejaba mal ese dinero, porque el peculado desapareció. Y eso fue corregido con esta ley del año 2012, asignando al tipo penal de, creo que era artículo 250 del Código Penal, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Ese fue el tipo penal que se le dio. O sea, el que
altere documento de campaña, incurre en el delito de producción inmediata de documentos públicos con contenido falso y se expone a sufrir la pena correspondiente a ese delito que está previsto en el Código Electoral, pero un Código Penal vigente. Bueno, en el año 2014 sobrevino la modificación muy importante también de las internas simultáneas. ¿Por qué vino las internas simultáneas? Para combatir la doble y múltiple afiliación. O sea, esa persona que figura afiliado a 3, 4, 5 y más partidos. Por ahí inclusive tenemos datos de una persona que estuvo afiliada a 16 partidos, imagínense. Era lo que, es lo que permite el sistema. Pero bueno, claro, ¿cómo solucionaba qué salida daba la justicia, la ley electoral a esta situación derivada de la corruptela de querer estar afiliado a varios partidos y posibilidad de mercar el voto? Porque ese es el inconfesable propósito de esta situación irregular de tener más de un partido político. Mercar con el voto. Bueno, con la coincidencia de las elecciones simultáneas se desalienta en mucha medida esta práctica, porque ahí ya se hace más difícil que una persona pueda estar, es todavía posible, pero ya es mucho más difícil, ya va a tener la tinta indeleble todavía muy fresca para que si votó en la ANR se vaya después a votar en el PLRA o en cualquier otro partido. Así que bueno, ese fue el propósito de hacer coincidir en un mismo día las elecciones internas partidarias y sabemos hoy día que a la hora de la convocatoria, la Autoridad Electoral Suprema, el TSJE, fija fecha de elecciones internas en un solo día para todas las fuerzas políticas participantes. Y eso se hace a partir de la ley, de la modificación del año 2014. Bueno, y ahí echa la ley, echa la trampa siempre. Sí, sí, hay situaciones, pero bueno, acá tienen que autorar a los órganos encargados de investigar y de sancionar los delitos, porque esto ya es un delito. Votar, a diferencia del voto, de dejar de votar, que es apenas una falta, votar más de una vez en un mismo comicio es ya delito. Así que tiene una expectativa de pena más grande y bueno, que se haga cargo el que quiere seguir mercando de esa manera con el voto. Modificación en el año 2016-2018. La ley 5.583 autoriza la implementación de medios tecnológicos a la inscripción de paraguayos residentes en el extranjero. Esta era para la inscripción, para facilitar que gente que está viviendo fuera del país, estamos hablando de países donde se puede votar, que no eran todos los países, eran Estados Unidos, Argentina y España, y ciertas ciudades dentro de estos países, puedan inscribirse con facilidad a través de medios telemáticos. Esta ley permitió eso, la inscripción. Después está la ley 6.019, que prohíbe el voto de elecciones locales de extranjeros que están inscritos como votantes en otros países. Esto, sobre todo para solucionar un poco el problema de muchos años y muy recurrente, de que en las ciudades fronterizas votan gente tanto en el país como fuera del país. Tanto gente paraguaya como gente extranjera que vota en su país y viene a votar acá también. Estamos hablando de Formosa o de Florinda o de San Alfredo o de Pedro Juan Caballero. Tratar un poco de, con esta ley, establecer algún tipo de cortapisa de este tema. Y bueno, ahí está la prohibición expresa. La gente que figura inscrita en el padrón de extranjeros ya no puede votar acá y viceversa. Sí, Alberdi también, bueno. En el año 2018 también entró a regir la ley 6167, la segunda ley de financiamiento político que introdujo algunos correctivos al régimen de financiamiento político en el Paraguay. Vamos a ver cuáles son esos ahí brevemente. Amplía la obligación de llevar registro de ingresos percibidos a los movimientos internos. O sea, ya no se le controla solamente al partido, sino se le controla también a las corrientes internas.
les obliga a realizar declaración jurada, se sanciona su incumplimiento con multa de 300 jornales mínimos, se reduce de 6 a 5 años la obligación de conservar comprobantes, y agrega como órganos que coadyuvan con el TSJE al control del financiamiento político a la Secretaría de Tributación, que hoy es DNI, y a la CEPRELAT. O sea, están expresamente nombradas en el artículo 66 de que contribuyen al control estas otras reparticiones del Estado. Esos fueron los agregados que se hizo con la segunda modificación del régimen de financiamiento político. Sí, la segunda. Bien. Y acá está la famosa Ley 6318, que muchos que ya hablamos de esto ya me preguntaron. Bueno, acá le damos algo más de detalle. El segundo desbloqueo. Para que se pueda dar esto, tuvo que haber venido un primer desbloqueo que fracasó, ya lo estamos diciendo, no entró en práctica nunca, se suspendió y finalmente se derogó. La situación permaneció igual por algún tiempo hasta que finalmente se aprobó el desbloqueo de listas en el año 2019 a través de esta ley 6318. ¿Y qué es lo que básicamente establece este desbloqueo? Le otorga al ciudadano un voto preferente. O sea, todos se acuerdan del desbloqueo, pero se olvidan de a través de qué herramienta uno desbloquea una lista. Y es precisamente a través del voto preferente. Esa prerrogativa al ciudadano a partir de la cual él puede marcar en la lista de su preferencia cuál es el candidato a su predilección, y marcando el nombre de esto importa esa decisión. Esa decisión significa llevarle a esa persona, a ese candidato o candidata, en el primer lugar de la lista. Lo que en un segundo momento de la votación, a través de la regla de mayoría simple, se determinará que si esta persona que forma parte de una lista, cuenta con mayor cantidad de votos preferenciales, tiene mayores chances de ser electa en los primeros lugares. Si nosotros consideramos que la lista de candidatos que se presentan ingresan en la medida de la proporción de votos que recibe el partido, la proporción de votos que recibe el partido significa cuántos escaños podrá tener cuántos escaños. Si tiene X cantidad de votos, a lo mejor le significan en la lista de senadores 15 escaños. A través del voto preferente que se hace después, se determinan quiénes son los que ocupan esos 15 lugares dentro de los 45 en la lista. ¿Quiénes son los primeros 15? Y esos primeros 15 ya se determinan a través de los votos mayoritarios que tenga cada candidato. Así opera y así se concreta el desbloqueo de lista. El tan ansiado bloqueo de lista que dicen que el ciudadano tiene más protagonismo porque ya no se limita a votar una lista, sino que también puede elegir su composición. Eso significa una posibilidad de más protagonismo por parte del elector. Bueno, el lugar de este candidato se determina por mayoría simple. Bueno, ese entonces... ¿Cómo? No es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, se aplica... Bueno, acabo de señalarlo. Hay dos momentos. En un primer momento, rige el principio proporcional y el método D'Hondt para definir en proporción a la cantidad de votos cuántos lugares tenés en la Cámara. Siempre ponemos como ejemplo la Cámara de Senadores, que es circunscripción nacional, y sacaste una cantidad X de votos, y eso por la regla de la proporcionalidad y del método D'Hondt, que significa hacer 45 divisiones sobre la cantidad de votos, te dan cierta cantidad de cocientes. Los mayores, los primeros 15 cocientes, o los primeros cocientes, comparando con los otros cocientes de los otros partidos, significan cuántos escaños logró tu partido.
¿Cuántos escaños logró tu partido? Después se define quiénes son los candidatos que ocupan. Y los primeros candidatos van a ser determinados a través de la regla de mayoría simple en virtud a cuántos votos preferenciales recibió cada candidato. Ahí ya se aplica un principio de repartición diferente, porque es más cantidad de votos preferentes, más alto en la lista tiene que estar ese candidato. Y eso le significa la posibilidad de que entre. Entonces, ahí opera lo que antes no existía. Antes existía una lista que vos, ¿qué es lo que hacía el elector? O votar o dejar de votar por esa lista. Uno podía cambiar el orden. Vos tenías solamente dos chances, elegir a esa lista o no elegir. Ahora tenés, aparte de elegir la lista de tu preferencia, también puedes alterar el orden. Y eso se produce a través de este voto preferente, del reconocimiento del voto preferente. Así funciona. Bueno, esta es una ley importantísima. Después tenemos otra ley muy importante también, la última ley de financiamiento, que ahora estamos enterados nosotros que se está cambiando, se está intentando, ya tiene media sanción una parte de esta ley que se va a cambiar otra vez. La ley 6105, tercera y última ley, última hasta el momento, ley de financiamiento político, que en apretada síntesis, ¿qué es el aporte que realiza o qué es lo que cambia esta ley? El control también, se le exige también una serie de controles, no solamente ya a la corriente interna del partido, sino también al propio candidato. A ese candidato que integra la lista, ese también tiene que dar cuenta de dónde sacó el dinero. O sea, se dan cuenta ustedes, cada vez los controles se van cerrando más, tratando de evitar de que dinero no controlado ingrese en lo que es una actividad magna como lo es la votación de representantes. Cada vez se cierra más el círculo para evitar que dinero de dudoso origen ingrese a la política. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que presentar el candidato? Ya no es más la lista interna. El candidato, cada candidato que compone una lista tiene que presentar una declaración de ingreso y gasto de campaña y una declaración de interés económico vinculado, que son papeles que, vaya que significan tener que recoger muchos antecedentes para poder presentar. No, es fácil presentar una lista de candidatos con esto. Existe un equipo que trabaja. Hay una dirección de financiamiento político. Sí. Bueno. ¿Cómo hacen para dividir las tareas? Imagino que sí. Imagino que sí, porque es una tarea muy, muy difícil. Pero bueno, también se le exige que en la presentación sean bastante ordenadas para que se pueda hacer el trabajo en un corto tiempo, porque siempre las elecciones tienen plazos que cumplir. Y si no presentan todos los papeles, ¿de cuándo tienen una merma también? Sí, correcto. No, de hecho, no pueden seguir adelante con la candidatura. Bueno, seguimos. Ingreso y gasto de campaña, así se llama. Declaración de ingreso y gasto de campaña. Declaración de interés económico vinculado que le tenés que firmar, hacer firmar a tu cónyuge. Sí, no es fácil. Eso se está queriendo cambiar respecto a las autoridades partidarias ahora, porque no tiene, según los proyectistas, no tiene sentido exigir o darle esa exigencia al que se postula a un cargo dentro del partido. No es para un cargo público, para ser autoridad partidaria nada más. Presidente seccional, por ejemplo. Bueno, esto no, la ley última de financiamiento no habla, pero me permití yo la libertad de mencionar también acá que la justicia electoral, en consonancia con el espíritu del de ser transparentes los mecanismos de financiamiento político, habilitó estas plataformas que facilitan el control ciudadano de todas las documentaciones, de todo lo que presentan los partidos para justificar los fondos que reciben. Ahí está el Observatorio Nacional de Financiamiento Político,
Y la SINAFIT, que es el Sistema Nacional de Financiamiento Político, herramienta informática contable que es obligatorio para las organizaciones políticas, a través de las cuales se presentan todas las documentaciones. Ahí responde la pregunta que me hizo Paula, que está acá, de cómo se hace esto. Y vaya que si vos lo presentás en línea, facilita muchísimo. Pero está siempre expresamente establecido en la ley que tenés el cargo de presentarlo de manera física después. Bueno. También el año 2020 fue testigo de las modificaciones de la iniciativa popular. La iniciativa popular, un mecanismo de democracia semidirecta, del cual ya hablamos también, era una herramienta que poco se le echaba mano. Y justamente era porque sus requisitos eran un poco o bastante imprácticos. Entonces, a través de esta ley 6652, modificó el inciso B del artículo 266 que exige la engorrosa exigencia de que todos los papeles de una iniciativa popular que se presentan estén rubricados por escribano público, que era mucho dinero eso y dificultaba demasiado echar mano de esta genuina genuino mecanismo de democracia semidirecta, o sea, a través del cual los electores se erigen en protagonistas de modificar, de sancionar una ley. Otra cosa que introdujo esta modificación, la ley original, el Código Electoral, habla de que si la iniciativa popular es aprobada como una ley, el Estado se obliga a remunerar a los proponentes a razón de 2.000 guaraníes por persona, que es una suma que con el tiempo quedó bastante irrisoria. Entonces se modificó y se estableció en 3% del jornal mínimo vigente. Un nuevo criterio que permite un poco justificar en algo el trabajo que significa estar detrás de la aprobación de una ley. Sí. Y se estableció también un plazo por parte de la autoridad electoral para que abone el dinero que corresponde por esto en caso de que una iniciativa popular se convierta en ley. Bueno. Modificación de 2021, y que es algo que ya hablamos en la clase pasada, que es la ley 6768 que modifica el régimen establecido, o sea, intenta paliar ¿cómo se dice? Ese desajuste que existe en el número de candidatos titulares al Senado y candidatos suplentes. Que sabemos, el artículo 223 de la Constitución Nacional establece que habrá como mínimo 45 titulares y 30 suplentes. Ese desajuste siempre ocasionó alguna dificultad. Si es que el partido minoritario que tiene la banca número 32 y no ha elegido 31 o 32 y no ha elegido suplente, pierde la banca, generándose así una situación de injusticia en la distribución, una injusticia representativa, porque en definitiva el sentir popular, lo que decidió el pueblo es que ese partido, por más pequeño que sea, tenga que tener al menos un representante. La ciudadanía, entendida como un todo, le dio su confianza a ese partido para que elija al menos un representante. Consecuentemente, es un despropósito que si este partido no tiene suplente electo, tenga que perder la banca. Entonces, a eso vino esta ley de alguna manera paliar eso, con la obligación de que todo partido minoritario que elija al menos una banca, ya es obligación de la justicia electoral proclamarle a su candidato suplente. Y si este candidato suplente tiene que entrar a suplantar al titular por X motivo, ya se tenga que elegir el otro suplente para que nunca el partido minoritario quede ante la posibilidad de perder la banca hasta el final del periodo. Entonces, esa es la modificación que vino a suplir un poco esta injusticia distributiva propia del desajuste en el número que hay en la banca en cuanto a la banca, la Cámara Alta, con esta ley.
¿En qué? No en la ley. Una falencia que tiene la ley. Uno no puede estar eligiendo a una persona que no tiene un ápice de educación o de conocimiento mínimo, aunque sea. Cualquiera, sobre todo el de sus representantes que fueron saliendo de a poco, ¿no es cierto? Era una vergüenza. No puede ser. Vos estás hablando de la idoneidad cultural del representante. No solamente de idoneidad, porque ni siquiera saben. Y bueno, yo te tengo que decir, yo pensaba igual que vos antes. Y así mismo me pronunciaba en las clases cuando era alumno. Y una vez me dijo mi maestro, aquí yo siempre le tengo presente, mi maestro Bernardino Cano Radí, me dijo, la única virtud que tiene que tener el representante, la única, es ser representativo. Y no es poca cosa, no es poca cosa. Que vos logres despertar el clamor de la gente. Sobre todo ahora que, antes a lo mejor no tanto, porque entraba lista sábana, ¿verdad? Pero ahora, que si vos llegaste como congresista, es por el voto de la gente verdaderamente, porque hay voto preferente. Entonces, el representante llega porque es representativo. No, a lo mejor no sabe escribir, a lo mejor no es agraciado físicamente, pero llega porque la gente confía en él. Bien o mal confía en él y por eso está ahí. Y eso es lo que basta. Y yo me acabé convenciendo de ese argumento. Si es que esta persona es representativa y hace bien su trabajo siendo representativo, entonces está bien que esté sentado ahí. Porque la gente le llevó ahí. Así funciona la democracia. No sabrá escribir, no sabrá hablar, para eso tendrá sus asesores, pero su trabajo ahí es responder a la confianza, devolver la confianza a la gente que le puso ahí. Sí, y sí, y bueno. De ahí que tenemos demasiada falta de buenos candidatos. Cualquier o esa que se hace llamar Yaminal. no puede ser una vergüenza. Bueno. Algo hay que hacer por decir. Tienes razón, todos tenemos el derecho de llegar a una. Sí. Pero el contexto de adentro, buscar el bienestar general del pueblo, ninguno de ellos. Te voy a hablar de otro derecho también que mucha gente habla, ya que vos hablas de derechos. El derecho eh, el derecho del pueblo de equivocarse. ¿Por qué te digo esto? Porque se habla mucho, el pueblo no se equivoca. Claro que se equivoca. Frecuentemente se equivoca, pero tiene derecho a equivocarse. Afortunadamente, para eso la democracia es siempre periódica. Mañana tenemos la oportunidad de votar mejor. Siempre tenemos la oportunidad de votar mejor. Entonces, nos equivocamos como pueblo eligiendo a cierta gente. La próxima elección aprendamos. O sea, eso sería lo ideal, que aprendamos, que asumamos los errores y aprendamos. De eso se trata. Profesor, Sí, adelante. sí, Kovac, disculpe. Cuando los compañeros hacen comentarios o preguntas, no se escucha. Si usted, antes de contestar, podría repetir, por favor. Bueno, muy bien, sí, sí, se me pasa, pensé que no. Ratito. Bueno, acá estuvimos debatiendo el tema de la idoneidad de los representantes. Me dijo Paula, ¿verdad? Y yo no le resto razón a lo que dice en cuanto a que la moralidad, la idoneidad, si sabe hablar, si sabe escribir. Y yo le dije, la única cualidad que tiene que tener el representante es de ser representativo. Nada más.
De hecho, la Constitución nos agrega otra exigencia. Y realmente no es poca cosa ser representativo. Si el representante está sentado en ese lugar, sobre todo hoy día, que hay voto preferente, es por algo, es porque es representativo, es porque goza de la confianza de la gente que le puso ahí. Y está bien que esté ahí por esa razón. Si defrauda, si no hace o si defrauda la confianza, ya es otra cosa. Pero él llega por su representatividad, porque despierta confianza. Y está bien. Y de hecho, que se le exija al representante que tenga título de abogado, que tenga título de economista, no garantiza nada. No garantiza no garantiza idoneidad moral. No garantiza voluntad de cumplir lo pactado. Nada de eso garantiza. Así que el único requisito implícito en la Constitución y en la ley es la de ser representativo. Bueno, avancemos entonces, ya para terminar, porque nos estamos acercando hacia nuestro año, ya estamos ya en los años más recientes. La ley de 2022 tuvo otra modificación importante para reducir la edad para candidatarse a cargos municipales. Para intendente hoy ya se requiere apenas 23 años y para concejales 20 años para candidatarse. Entonces, esta ley modificó en realidad disposiciones de la ley orgánica municipal, ciertamente hay que aclarar eso, pero como que creo que una modificación importante a la normativa electoral también la introdujo en este recuento que estamos haciendo. Ojo, entonces, esta modificación no fue en la Constitución Nacional, sino en la ley 3966, que es la ley orgánica municipal. Bueno, pasamos rápidamente esto y vamos con la ley 6951, que modificó la ley de inscripción automática que recién vimos, la ley del 2012, estamos hablando, la 4559, rodeando algunas más exigencias al ingreso al registro civil permanente. Además, se aprovechó esta modificación para contemplar algo respecto a cómo se inscribían los ciudadanos que residen fuera del país. Y ahí está, ahí está una foto de la interfaz que se utiliza en la página web para inscribirse desde fuera del país. Bueno, ahí dice que se ordena la inscripción automática de las personas mayores de 18 años que cuenten con cédula de identidad civil. Sobre esto vamos a volver enseguida, pero se trata de un error que fue el año pasado corregido. Se habilita un registro electoral permanente fuera del país, o sea, un registro cívico de ciudadanos residentes fuera del exterior, fuera del país. Se faculta al TSJA a recabar información sobre dónde viven la gente fuera del país a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores, oficinas consulares, órganos electorales similares, municipalidades, etcétera, etcétera. Bueno, esta fue una ley importante porque ya contempló, se ocupó también de reglamentar de mejor manera cómo se inscribe la gente que vive fuera del país y quiere votar. Más sobre esta ley, bueno, vamos a volver enseguida sobre esto porque se modificó al final. Ley 6972, muy importante, que estableció que pueden ya ser electores los sordomudos y ciudadanos privados de libertad, que antes, en la redacción original del artículo 91, estaban considerados como gente que no podía ser elector. O sea, el sordomudo que no sabe darse a entender por escrito, así en esos términos dice la ley, y la gente que está privada de libertad sin condena, o sea, el recluido por prisión preventiva, no pueden votar. No podían votar antes. Con esta ley del año 2022 ya pueden votar. Pero no es que están obligados a votar, sino se les reconoce el derecho, pero no se les considera como una obligación susceptible de ser sancionada con multa. O sea, están exceptuados del deber de votar, pero tienen el derecho. Con esta ley, nosotros acusamos las observaciones que sufrimos ya en 2 elecciones por parte de organismos internacionales como la OEA, que reclamaban de que esto significaba una injusticia, porque
la persona que está recluida sin condena goza de la presunción de inocencia y consecuentemente no hay ningún motivo valedero para dejarle sin el muy importante derecho de votar. Un derecho de primera generación. Un derecho que fue reconocido por el Estado mucho antes que otros derechos. Por ejemplo, antes que el derecho del trabajo fue reconocido el derecho a votar. Entonces, ¿bajo qué justificativo no se le permite a la gente que está recluida sin condena a votar? Primera objeción. Segunda objeción, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Hoy día, sordomudo se expresa muy bien y no hay ninguna causal objetiva que impida que vote. Consecuentemente, acusando el recibo de estas observaciones, la justicia, el Congreso modificó estos artículos en el sentido de quitarle del artículo 91 a esta gente y llevarle al artículo 94, que son la gente que está exceptuada del deber de votar. Eso quiere decir que puede votar, aunque si no vota, no se le puede sancionar. Bueno, también esta ley introduce a la Senaris como... Escucho. ¿Alguien está hablando? Sí, sí, yo, profe, quería solicitarle ¿O tiene su permiso porque estoy por micrófono abierto? entrar. Profe, Rosita te saluda. Bueno, adelante entonces. Profe, te quería solicitar permiso para retirarme Hola, de ¿qué la tal? ¿Cómo clase estás? porque estoy entrando al BCP ahora para la charla esta con el robot Ah, y bueno. ya no me van a permitir mantener la clase encendida. Bueno, muy bien. Te agradezco por participar. Mañana nos veremos entonces. Nos vemos mañana entonces, profe. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, a vos, a vos. Bueno, Senadis entonces. El Senadis, ¿verdad? Que es un organismo que trabaja con la gente que con capacidad diferente, está involucrado ya a través de esta ley directamente para trabajar coordinadamente con la justicia electoral en manejar el derecho del voto de la gente que tenga esta discapacidad. También se modificó el artículo 217, garantizándole a las personas con discapacidad visual o en sus partes superiores a que sean asistidas por personas de confianza en el proceso de votación. O sea, se amplió este artículo. Antes solamente la gente invidente era la que tenía la chance de ingresar con gente de su confianza al recinto de votación. Ahora las que tienen discapacidad en sus miembros superiores también. Bueno, o sea, vamos volviéndonos más justos para ciertos casos, más equitativos en muchas cosas con la ley. Sí, exacto. Reconociendo las particularidades de cada persona. Y los que están en la cama son también objeto de atención a través del denominado voto en casa, que es un mecanismo que está reglamentado, no está en la ley, pero está reglamentado por la justicia electoral y requiere la previa inscripción de aquellas personas que se encuentran sufriendo una dificultad motriz severa que impide su movilidad. Entonces, toda vez que se inscriba en una lista preventiva esa gente, la cual es estudiada caso por caso por una junta médica, esa gente puede votar. ¿Cómo vota? Se le lleva la urna a su casa y puede votar en su casa, desde su lecho. Se llama voto en casa. Reitero, no está en la ley, pero está establecido en reglamentos y ya lo viene practicando la justicia electoral desde las elecciones municipales de 2015. Tenemos una oficina que se encarga de eso y ya tenemos bastante experiencia. Bueno, vamos a hacer. Bueno, hubieron más modificaciones a la iniciativa popular, porque todavía seguía siendo impráctico en muchos de sus requisitos, se lo facilitó todavía más a través de la introducción de la posibilidad de que las adhesiones para cambio de una ley se hagan a través de formato electrónico también, no solamente la presentación de formato físico, de una adhesión firmada en formato físico, sino a través de la firma electrónica.
También se bajó del 2% al 1% el porcentaje de electores que son necesarios para impulsar un proyecto de iniciativa popular. Se habilita un portal en la página de la Justicia Electoral donde podrán dejarse esas firmas electrónicas, pero también donde podrá ingresar un ciudadano y cotejar si es que su nombre está ahí de manera no autorizada y se establece un procedimiento de repudio de esa firma. ¿Por qué acontece esto? Y porque hubo muchos casos en los cuales mucha gente que no otorgó su firma, estaba ahí, su firma había sido que estaba patrocinando un partido político o patrocinando alguna ley de manera inconsulta y claro que eso generó en su momento un gran escándalo. Entonces, esta salvaguarda legal permite que una persona pueda repudiar su firma, si es que no es su firma, o retirar su formulario si es que en algún momento estuvo convencido del pedido, pero ya no. Bueno, también esta ley permite que haya un representante de la comisión organizadora de la iniciativa popular que vaya y participe de las deliberaciones en el Congreso para votar esa ley. Lógicamente, ya que no es ni senador ni diputado, no va a poder tener voz, pero va a poder tener voto y va a poder explicar todo lo que se necesita explicar. Finalmente, esta modificación a la iniciativa popular del año 2022 establece que también se van a poder presentar iniciativas populares para cambiar ordenanzas municipales. Fíjense qué bueno está esto. La posibilidad también de proponer ordenanzas en una... Sí, claro. Bueno, eso se dio en el año 2022. Penúltima modificación, año 2023, el plazo de la propaganda electoral. Sí, que antes, recuerden ustedes, era a partir de la... Sí, sí. Un ratito voy a... Un mensaje importante porque... Sí. Bueno. El plazo ahora para hacer propaganda electoral es al día siguiente de la fecha de oficialización de las candidaturas y 48 horas antes del día de la votación. Bueno, la hora tope de la propaganda electoral sigue igual, pero lo que cambia es a partir de cuándo arranca. Y creo que fue una disposición feliz porque da un margen de sinceramiento más, porque la campaña en realidad comienza a partir de que la lista es admitida. O sea, la candidatura es admitida por la autoridad electoral, ahí recién se puede decir que está lista y va, como se dice, en línea recta para ser votada. Y por supuesto da un margen de campaña mucho más amplio. Es mucho más justo esto y bueno, creo que es saludable la modificación que se hizo en el año 2023. También en esta ley se castiga con multa de 100 jornales mínimos por cada la realización de elecciones internas fuera de dicho plazo. O sea, la propaganda extemporánea es castigada. Y cuando habla de fuera de dicho plazo, habla de antes del plazo y después del plazo. Porque la gran falencia que tenía nuestra normativa antes de esta modificación es que solamente estaba sancionada la propaganda que se hace después del plazo y no antes. Y justamente antes era donde más se hacía propaganda. La gente que ya comenzaba a mostrar su carita en una foto diciendo, inscribite en el registro civil, hermano. Haciendo una subrepticia propaganda, pero sin decir, votame a mí. Eso era una cuestión que no se podía sancionar porque no estaba sancionada la propaganda antes del plazo. Bueno, acá al decir la ley fuera del plazo ya incluye antes y después. Profesor, actualmente para el año que viene tenemos internas municipales. Sin embargo, referente a, ya que estamos hablando de la propaganda, de Fernando La Muralla hay propaganda política. Sí. Y no está todavía. No está, claro, no fue todavía admitida y claro que es bueno, pero ahora sí ya es sancionable. Ahora sí que al que le denuncia ya tiene que hacerse cargo. Eso nomás quería saber, profesor. Sí, Gracias. buenísimo. Bueno, se tipifica como falta electoral la realización de propaganda antes y después. Bueno, se dijimos lo recaudado en concepto de multas por infracción de esto
se le establece un propósito expreso que es el desarrollo de tecnología. Sí, dice esta modificación. Y claro, eso está muy bien porque el destino de todo dinero que va a ser administrado por el Estado o por la justicia electoral en este caso tiene que tener un destino preciso y bueno, esta modificación asigna ese destino como tiene que ser. Finalmente, la última modificación. Fíjense que estamos haciendo un seguimiento permanente. Se están dando cuenta que mucho que se modificó el código electoral. Y esta es la última del año pasado. El año pasado. Pero está bien eso, profesor, que Claro, se modifique. Quiere claro. decir que se está trabajando. No es una ley estanca. A medida que vemos nuevas oportunidades, está bien que se modifique. Sí, señor. Así mismo, ¿eh? Y claro, y pasa aquí, pasa en todas partes. Pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Perú. Todo está modificando cada rato su ley. ¿Por qué? Porque se trata nada más y nada menos que las condiciones bajo las cuales voy a elegir representante, ¿no? Es poca cosa en una democracia eso. Así que de todos los sectores siempre vas a tener reclamo de cómo hacer de mejor manera ese trabajo de elegir representantes. Bueno, y acá, ¿qué es lo que se cambió? Una falencia que tenía la ley 6951 del año 2022 que recién hicimos referencia. Hablaba de que ingresa al registro cívico permanente toda persona mayor de 18 años que cuente con cédula de identidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Sin darse cuenta a la gente que redactó esta ley del 2002 de manera muy penosa. Quiere decir que la gente que ya nació en el año 1923 y cuente con cédula, ya si por ahí llegaba ese dato, nosotros tenemos que inscribirle, la gente del registro tenía que inscribirle a esta persona que posiblemente ya esté muerta. Y vos le introducís en el registro electoral a alguien que posiblemente ya esté muerto y solamente va a poder sacarle si es que tiene un certificado de función. Y que posiblemente no iba a llegarse nunca porque la persona ya está muerta, ya nadie se ocupa de él, quién sabe bajo qué condiciones está. Entonces ingresaba vos gente que hace rato ya falleció. Y esto significaba un gran problema para la justicia electoral porque significaba tener un padrón viciado. Entonces eso fue modificado el año pasado y se modificó la redacción de ese segundo artículo y se estableció esta frase. Establecese que los mayores paraguayos y paraguayas que cumplan 18 años, o sea, simplemente aquel que después de la vigencia de la ley del 2024 vayan cumpliendo, vayan adquiriendo la mayoría, ahí recién ingresan toda vez que tengan cédula de identidad, que es una cuestión diferente. Eso ya permite que solamente bajo estas condiciones ingrese la gente al registro y no gente que posiblemente ya murió. Otra cuestión muy importante que se modificó, la ley del 2022 establecía que en un local donde estén más de 20 paraguayos y paraguayas, ya tenía que habilitarse un local de votación y consecuentemente ya tenía que llevar máquina de votación. Eso significa un gasto muy fuerte para la justicia electoral. Y claro que también fue necesario modificar eso de suerte a dejarnos más en manos del TSJE establecer de acuerdo a la cantidad de electores los lugares de votación. Previa comunicación de la dirección del registro de votación en el extranjero, que es una dirección que ya está habilitada y que es la que hace una permanente monitorización del nivel y de los lugares donde hay más concentración de paraguayos y paraguayas. Bueno, muy bien. Esta fue entonces la última modificación que hasta ahora se tuvo sobre el código electoral. Así que finalizamos hasta acá la transmisión de contenido y abrimos el periodo de preguntas, respuestas, comentarios, sugerencias. Muchas gracias. Todo muy claro, profesor. Me alegro, me alegro. Bueno, esta es la penúltima clase entonces. Mañana todavía nos toca desarrollar algún contenido más y va a versar sobre... se están dando cuenta ustedes que muchas cosas se cambiaron,
pero todavía hay falencias que persisten, todavía hay cuestiones que no fueron cambiadas y que están ahí, de alguna manera significando alguna dificultad que puede existir todavía. Y esas falencias están perfectamente identificadas por la Comisión Asesora de la Justicia Electoral y en algún momento hemos propuesto su modificación. Y sobre lo que va de esas modificaciones, de esas omisiones, vamos a hablar en la clase que viene, para que así podamos tener un desarrollo y un análisis exhaustivo de la normativa vigente en materia electoral en el Paraguay, que es el propósito de esta asignatura. Muy bien, entonces, agradeciendo el gentil acompañamiento, nos veremos entonces mañana para nuestra última clase y el test de esta materia estará habilitada la próxima semana. Me avisan que el viernes ya estaría a disposición para que, bueno, ahí podamos desplegar todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de este curso. Gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profesor. Profesor, Bueno, ¿qué tipo de test a va a ser? ustedes y nos veremos mañana. Profesor, Hasta ¿qué pronto. tipo de test va a ser? ¿Cómo? ¿Qué tipo de test va a ser? Va a ser un test con varias alternativas de falso verdadero, de selección múltiple y de pareja. Deja todo Entonces, abierto, algo voladera. como eso requiere fijar los conocimientos, así que bueno, no va a ser muy extenso, pero sí va a requerir precisión. Y por cuestiones de tiempo, profesor, ¿en ¿cuánto tiempo vamos a tener? Posiblemente 90 minutos. Ok, Es gracias, lo que profesor. se viene estableciendo. Bueno, gracias a vos. Entonces nos vemos mañana. Feliz jornada. Gracias, profe. Esta mañana. Hasta mañana.